Buenas noches, mi nombre es Harold Castro, pertenezco a la Universidad Fermín Toro y realizo este video expositivo con la finalidad de explicar mi participación dentro del WebQuest. El WebQuest se trata sobre la sintaxis audiovisual, lo que corresponde a la forma correcta de estructuración y utilización de las palabras, de manera que se pueda proveer una información eficaz hacia el medio audiovisual, que puede corresponder a la televisión, o al tipo de información en forma de video. De esta manera, el WebQuest está estructurado en un apartado para cada punto desglosado, cada apartado de distribución de lo que corresponde a la sintaxis de los medios audiovisuales. Por consiguiente, en cada apartado está ilustrado con imágenes y dividido correctamente cada punto para poder explicar de forma concreta lo que se quiere dar a entender. Está dividido de acuerdo a estructura, de acuerdo a reglas ortográficas, de acuerdo a reglas de acentuación, de acuerdo a reglas de utilización de palabras y también a lo que corresponde al estilo periodístico para la mejor redacción de las palabras con la finalidad del mayor entendimiento posible. Mi aporte principal fue el de diseñar y estructurar el WebQuest en general y utilizar la información sintetizada de mis compañeros para distribuirla de manera adecuada y poderla presentar de forma que se pueda entender con mayor facilidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lisa Montano y voy a explicar mis 3 puntos. El primero es la concisión y la pobreza del lenguaje. La concisión se caracteriza por su claridad y brevedad. Es utilizado mayormente en los discursos y las escrituras. La pobreza del lenguaje es el principal error léxico que se comete a la hora de redactar y se puede manifestar de 2 formas. La primera es la repetición de palabras y la segunda es el uso de palabras con significados muy extensos. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el uso de sinónimos y antónimos. El sinónimo es un vocablo o expresión que tiene una misma o parecida significación. Por otro lado, los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Y ahora pasamos al último punto, que es el léxico como vehículo de juicio de valor a través del adjetivo y del adverbio. Los adjetivos son el enemigo en la redacción periodística. Es indispensable evitar cualquier ambigüedad que pueda provocar distintas interpretaciones a los lectores. Por eso, lo mejor es buscar un estilo objetivo y neutro. Es necesario recordar que la redacción periodística debe ser vigorosa, directa, con significado y capaces de evocar imágenes. Por eso, es preferible dar datos antes de usar adjetivos. Buenas, mi nombre es Oscar López, de una 2226-260-630. Les vengo a hablar un poco sobre las reglas de uso periodístico. En estas me tocó más que todo las oraciones subordinadas. Estas oraciones todo periodista tiene que tener conocimiento de ellas, ya que estas son las normas básicas que tiene un periodista para hacer una oración. Por lo menos saber dónde está el sujeto, verbo y complemento indirecto y directo. Más que todo, estas oraciones no pueden pasar de 20 palabras, ya que ellas son muy exactas y directas. Para desglosar una oración tenemos que saber muy bien dónde está el verbo, localizar muy bien los anexos y saber el uso de las proposiciones. Las proposiciones más usadas son contra, a, bajo, donde, desde y entre otras, que son las más usadas. Para esto también me mandaron a investigar un poco sobre los atributos de una fuente. Los atributos de una fuente son el suplemento que tiene un periodista en base a un autor, más que todo para saber de dónde viene la noticia o saber de dónde vas a sacar la noticia. Más que todo se parafrasea de alguien para poder saber de esa noticia, porque tú lees la noticia como tal de ellos y después que tú interpretas lo que quiere decir. Eso es más que todo los atributos de una fuente. Saber desglosar la fuente, más que todo, porque no te puedes copiar de los demás. Eso es algo muy importante. Esto fue todo, gracias. Hola, mi nombre es Claudia Oliva, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social y hoy hablaremos sobre los diversos temas del lenguaje periodístico, empezando por la estructura del texto periodístico informativo. Podemos decir que para redactar un texto periodístico informativo debemos de tener en cuenta ciertas normas o estructuras para poder decir que este es de género informativo. Por lo tanto, este debe ser un relato impersonal. Esto quiere decir que el periodista nunca debe plasmar en el texto lo que siente o lo que opina. Este debe ser totalmente objetivo. También el periodista debe tener ciertas normas básicas para empezar a redactar
este texto. Que la primera es utilizar las CWH, que son qué, quién, dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué, ya que estas nos están utilizando o nos ayudan para informar de manera más directa, clara y concisa, sin rodeos al consumidor del medio. También debemos utilizar la técnica de la pirámide invertida, ya que esta consiste o trata de agrupar lo primordial, o sea, lo más importante al principio del texto para así atraer la atención del lector y al final ir poniendo lo menos importante, o sea, lo menos relevante de todo el acontecimiento, de todo el hecho. Entonces, podemos decir que lo más importante en un texto periodístico informativo es cumplir con estas normas y utilizar palabras sencillas, claras, que vayan al grano de lo que necesitamos decir o saber llegar al consumidor. ¿Qué es la sintaxis en el lenguaje periodístico? Podemos definir a la sintaxis como la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas de la oración, así como las funciones que éstas cumplen. Para redactar en el lenguaje periodístico es indispensable escribir con claridad qué significa, conocer los hechos y comprender las ideas y ser transparente en su exposición. Entonces, podemos decir que para esto utilizamos las palabras más indispensables, las apropiadas y significativas. O sea, para los periodistas tenemos que comprender que menos texto, pero más significativo. Menos texto, pero más ordenado y claro. Y la base fundamental de una buena sintaxis radica en la concordancia de los elementos que estén en la frase. Y estos deben estar ubicados en el orden de sujeto, verbo y predicado. Y recordar que entre sujeto y verbo no hay coma, o sea, no se utiliza la coma. Y esta se debe escribir con frases y párrafos cortos, evitando demasiadas oraciones subordinadas. Independencia del párrafo, el titular o el encabezado. Los titulares de prensa buscan la clásica fórmula llamada las 3C, que son concisión, claridad y corrección. Todos los titulares deben ser concisos, directos e informativos, ya que estos deben de condensar la información en el menor número de palabras posibles. Estos se podría decir que son totalmente independientes, ya que estos producen a través de estos titulares, el párrafo, los encabezados, a través de estos podemos introducir e informar de manera rápida del hecho del acontecimiento a los lectores. Esto fue todo, espero que les haya gustado.